A la iglesia, hermano, sea aquí en las reservas, hermanos, o en la alianza, y donde quiera que esté, que pueda ver a hermanos que a través de los años nos hemos visto, hermanos, en el camino, en el esfuerzo de servir a Dios, de invitar a la iglesia a permanecer fieles. Me da un placer ver a los hermanos Magallanes, nuestro hermano Mario, a Pisaña de allá de la vista, y hermanos que nos están acompañando de otros lugares. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y gracias por la invitación en esta congregación para que puedan participar en la exposición de la palabra. Estoy viendo también, se me fue el nombre de repente. Pero hermanos, estamos arrancando nuestra actividad de campaña. Y hermanos, estamos hablando de la infinita gracia de Dios, hermanos. Pero los temas que vamos a tratar hoy, mañana y el domingo, todos están basados en el libro de Jonás. El tema para hoy es, y todo tiene que ser con correr, pero el tema para hoy es huyendo de Dios. Pero mañana el tema será corriendo hacia Dios. Y el tema del domingo, cuando estemos todos reunidos, será corriendo con Dios. Huyendo de Dios, corriendo hacia Dios y corriendo con Dios. El libro de Jonás, hermanos, es un libro, aunque está considerado dentro de los profetas menores, en virtud de que el que escribe, hermanos, de quien se trata es un profeta, y lo es, hermanos, porque ustedes lo pueden leer en 2 de Reyes, capítulo 14, versos 25, donde se menciona su nombre. Hermanos, sin embargo, el libro de Jonás es un libro que habla de una experiencia de Jonás en su relación con Dios y en su relación con un pueblo que para él era enemigo y que prefería no tratar con ellos. Sin embargo, Dios nos da a enseñar que no tiene problemas con tratar con Jonás, ni tratar con el pueblo con quien Jonás no quiere tratar. Y vamos a aprender, hermanos, en esta ocasión. Hermano, entonces el tema para hoy es, hermanos, huyendo de Dios, hermanos. Y debo empezar diciendo que hay cosas, hermanos, que son relativamente fáciles, pero que nosotros, hermanos, las complicamos, las hacemos difíciles. Mientras que hay otras que son materialmente imposibles, pero que no obstante eso, nosotros las queremos intentar y lo intentamos, hermanos, aunque sabemos de antemano que no vamos a poder lograr. ¿Y por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque es más o menos lo que pasa con Jonás. Jonás, hermanos, es un profeta de Dios. Es alguien que ha estado hablando de parte de Dios y lo ha estado haciendo. Pero que llega un momento en que eso que ya ha estado haciendo, hermanos, le cuesta, le resulta difícil hacer algo que ya estaba haciendo, pero que en el momento que Dios le llama, no lo quiere hacer. Pero sí intenta hacer algo que no se puede. Como el asunto de huir de Dios. Por eso, si usted está en el libro de Jonás, hermanos, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos de este capítulo 1, el capítulo 1, versículo 1 a el versículo 4, hasta el versículo 4. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Oigan el mandamiento: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Observemos, hermanos, el mandamiento. El mandamiento es simple: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque la maldad de Nínive ha llegado hasta la presencia de Dios, ha subido delante de mí, dice Dios. Ese es el mandamiento. ¿Está complicado para entenderlo? No, no está complicado. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Se levanta y se va. ¿Pero a Nínive? No, no se va para Nínive. Se levantó y se fue. Pero se fue para Tarsis, hermano. Nínive, hermano, estaba en dirección este en relación a Palestina. Tarsis estaba en dirección al oeste, en dirección de Palestina. Hermano, Nínive estaba mucho más cerca que Tarsis, pero él se quiso ir más lejos. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo esto? Que se está yendo, hermanos, en dirección contraria y más lejos de lo que Dios le mandó que fuera. ¿Cómo es posible que Jonás pueda, hermanos, salir en dirección contraria a la voluntad de Dios? Y además, ¿con qué propósito? Sale en dirección contraria a una distancia mucho más lejos, millas y millas más de distancia, y con un propósito diferente. Dice que se levantó en el versículo 3, y lo dice 2 veces. Al principio del verso 3 dice: y se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y al final del texto dice: para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? ¿Hacer la voluntad de Dios? No, ya lo están haciendo, pero no quiere hacer la voluntad de Dios y quiere huir mejor de la presencia de Dios. Hermanos, en el versículo 10, aún los que iban, los marineros que iban en aquella nave, supieron finalmente que Jonás tenía esa intención desde el momento en que se embarcó en esa nave. Quería huir de la presencia de Jehová, pues él mismo se los había declarado. Ahora, pensamos en varias cosas. Pensamos en varias cosas. Y pensamos, hermanos, ¿por qué Jonás quiere huir de la presencia de Dios? ¿Por qué? Y hermanos, podemos encontrar algunas razones. Y una de las razones que se dan, hermanos, cuando se analiza alguna razón que Jonás tenía para irse lejos de la presencia de Dios, es porque Nínive, que vino a ser capital de Asiria, que más adelante, hermanos, serían los que destruirían 10 tribus de Israel, o lo que conocemos como el reino del norte, o Israel. Cuando usted lee los reyes, usted va a leer Israel y Judá, Israel, el reino del norte, o las 10 tribus de Israel, y que fueron destruidos por los asirios por ahí del año 721-722 antes de Cristo. Eran enemigos del pueblo de Dios, pero además se conocía a los ninivitas o a los asirios por su brutalidad contra sus enemigos cuando iban en combate, hermano. Les dicen que los trataban de manera cruel, despiadada, no tenían compasión, sino se deleitaban en el peor daño que les causaban. Entonces, cuando Jonás sabe que va a ir a Nínive a predicarle contra ellos, aunque era una predicación de juicio, no quiere ir.
Pero ¿sabe cuál es la razón que Él mismo dice? ¿Cuál es la razón por la que Él mismo dice, yo no quería, por eso yo no quería venir? Capítulo 4, en el versículo 2, Él dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué, Jonás? ¿Qué tenías en mente? ¿Qué sabías de Dios? ¿Qué te motivó a irte? Dice, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo lo sabía de ese Jonás. Yo sabía que si venía y les predicaba y estos se arrepentían, tú también te ibas a arrepentir del mal que pensabas venir echar sobre ellos y no lo harías. Por eso no quería venir. Imaginen el profeta de Dios resistiéndose, hermanos, a compartir con Dios, de relacionarse con este pueblo, por brutal que sea su trato, hermanos, por enemigo que ha sido. Dios siempre está viendo, hermanos, a las personas en pecado y la necesidad de perdonarles. Dios siempre está viendo a las personas en su condición y su destino eterno, si acaso no caen en sus vidas. Por terribles que esta sea, por grave que sea su manera de vivir, Dios siempre tiene una oportunidad para decirlo. Y en este momento Dios estaba mandando a Jonás para que fuera a Nínive y pregonara contra ella, pero Jonás huyó yendo a sentido contrario, hermanos, lejos, intentando irse lejos de la presencia de Dios. Pero aquí nos detendríamos, hermanos, y haríamos una pregunta que tiene que ver con nosotros. Aquí nos detendríamos y tendríamos que hacerle la pregunta a usted que nos visita. ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su razón por la que a veces también nosotros vivimos pretendiendo huir de la presencia de Dios? ¿Por qué a veces tenemos la actitud de prefiero irme de Dios? ¿Por qué? ¿Qué nos hace pasar, que pase por nuestra mente, hermanos, la intención, la idea, el propósito y a veces el esfuerzo de huir de la presencia de Dios? ¿Será que a veces sentimos que no queremos que Dios intervenga en mi vida y decida por mí cómo debo vivir? Y por cuanto yo no quiero que Dios intervenga en mi estilo de vida, en lo que yo decido, en lo que yo elijo, como yo quiero vivir, no quiero que Dios intervenga, por eso prefiero irme. Cuando Dios lo único que quiere es salvarle, hermano. Cuando Dios lo único que quiere, cuando quiere relacionarse con usted, intervenir en su vida, es su salvación. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, desde el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le enseñe a la iglesia que oren por todos los hombres, quien quiera que sean reyes o los que están en eminencia. ¿Cuál es el propósito? Pues para que vivamos quietos y reposadamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque podríamos nosotros desear vivir en esta sociedad con mayor paz, con mayor libertad para desplazarte. ¿Por qué querríamos vivir, hermanos, en un estado de tranquilidad emocional también? ¿Pues para qué? El versículo 4 dice, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Por eso Dios quiere relacionarse en su vida. Por eso Dios quiere tratar con usted y con su familia. Por eso Dios quiere intervenir en nuestro diario vivir, porque quiere enseñarnos a vivir, hermanos, para la eternidad. Por eso, pero como a mí me estorba, siento que hacer la voluntad de Dios es como una camisa de fuerza que me incomoda, mejor me quiero ir.
Dios quiere tu salvación. ¿Por qué a veces pretendemos huir de la presencia de Dios? No solamente porque me incomoda que intervenga en mi vida, pero también, hermanos, amigos, porque muchas veces no queremos hacer su voluntad. No nos gusta. No me hace sentido, decimos, no le encuentro razón, no se me hace una buena inversión de tiempo, de juventud, vivir como cristiano. Cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dijo desde el versículo 1 que presentemos nuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, no siga la corriente, vive contra cultura. Si la cultura va para allá en su manera de vida, en su forma de pensar, en su forma de actuar, tú vives contra cultura. No os conforméis, sino transformados. No le sigas la corriente, sino ve en contra. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que vivir como cristianos, hermanos, es un estilo de vida que no se puede comparar ni mejorar. No hay otra. No hay otra mejor manera de vivir. Todo lo que sigue, hermano. Y si no, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hicimos cristianos? Si ya somos cristianos, ¿por qué le predicamos a otros que vengan a Cristo? ¿Por qué? Yo quiero entender porque estoy convencido que es la mejor manera de vivir. No solamente pensando en el futuro, sino aún pensando en el presente. No solamente pensando cuando Jesucristo venga, sino antes de que Jesucristo venga, es la mejor manera de vivir. Y la gente sigue huyendo porque dice, no, yo no quiero eso. No, yo no me quiero, esto no me gusta. A mí me gusta otro estilo de vida, otra manera de comportarse, otra manera de vivir. Pues mira cómo termina. Mira cómo está nuestra sociedad, porque han elegido vivir como prefieren y no acercarse a Dios, mejor vivir huyendo de hacer la voluntad de Dios. Tal vez muchos entre la iglesia inclusive pudieran decir, es que yo vivo huyendo también de las responsabilidades que tengo en la congregación. Yo no me quiero comprometer, yo quiero estar a la distancia, así alrededor, no me comprometo tanto, yo no quiero tantas responsabilidades. Yo trato de buscar cómo ingeniármela para que no tengan que hacer nada y otros lo hagan por mí lo que me corresponde hacer en la iglesia. Y así me la he pasado, huyendo de la presencia de Dios y de lo que significa ser un cristiano dedicado, comprometido con la obra de Dios. Cuando Dios, hermano, nos ha dicho en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesús, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, para que cada uno reciba conforme a sus obras, no conforme al nombre que usted tiene, no conforme al apellido o a la familia de donde venga, no conforme a sus buenas y perfectas justificaciones y excusas para no hacer lo que es correcto delante de Dios y trabajar en la obra del Señor, es conforme a nuestras obras. Jonás ya nos dijo por qué quería huir de la presencia de Dios. ¿Por qué lo hacemos nosotros a veces?
No estoy acusando, es una forma de, son preguntas para el razonamiento, para la reflexión. ¿Ok? No estoy acusando a nadie. Pero no tiene otra cosa, hermano. En estos mismos tres textos, 4 textos, otra cosa que observamos aquí. Una es que Jonás es profeta de Dios y tiene un llamado para obedecer. Y Jonás, como profeta de Dios, sabe la voluntad de Dios. Sabe la voluntad de Dios. Pero observe eso. No por saber la voluntad de Dios, necesariamente estamos caminando en la dirección de Dios. ¿O sí? ¿Jonás sabía la voluntad de Dios? Sí, era profeta. ¿Iba en dirección a lo que Dios le mandó o iba en contra? Saber la voluntad de Dios, hermano, no necesariamente significa que estoy siguiendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. No significa. Y el Señor Jesucristo dijo, hermanos, en Mateo, que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice, sino el que hace. Ya, de repente no es texto, pero tanto 21, 23, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él dice, muchos me dirán, versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Me noten cómo se refiere a él, cómo se dirigen a él. Señor, Señor. Pero Jesucristo les va a decir, apártese de mí, no os conozco. Apártese de mí, hacedores de maldad, porque no es suficiente conocer la palabra de Dios y aún predicarla como lo hacía Jonás. Jonás la conocía y Jonás la predicaba. Pero en este momento, Jonás va en dirección contraria a la voluntad de Dios. Iglesia del Señor, prestemos atención. Se cuenta, no soy bueno para contar la historia final, pero déjeme decirle. Se cuenta, hermanos, que estaba un chivo en la selva y dijo, yo quiero ser como león, quiero juntarme y andar entre los leones. Entonces voy a practicar a caminar como león y voy a practicar a ser como león. Y empezó, hermanos, a hacer la caminada como de león, ejercitándose a ser como león. Y bueno, ahora tengo que aprender a rugir como león. Y cuando empezaba a rugir, le decía, no me sale. Tengo que practicar otra vez. Y al final le pudo medio salir. Digo, bueno, creo que ya estoy listo para juntarme con los leones y ser uno de los leones. Al siguiente día sí estaba entre los leones. Pero a la hora de la comida. ¿Cuál es el punto? No por tratar de caminar como león y tratar de rugir como león, eres león. Hay que ser león. Eso es importante. Y Jonás tenía que aprender esa historia en su propia vida. Era profeta, hablaba la palabra de Dios, pero en este momento está imitando a Dios. Dios quiere que busquemos cómo vivir delante de la presencia de Dios sin
hermanos, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos y aún en nuestra inconstancia, no solamente a las reuniones, sino a toda actividad que tiene que ver con la palabra, con la iglesia, hermanos, vivir huyendo de Dios. Ahora, quiero observar otra cosa en estos textos. Hay dos peros y un tercero que quiero ver en el verso 17. Dice el texto, volviendo a versículo 3, donde Dios le dice que vaya bueno, el verso 2, Dios ya dijo que pregona contra ella porque ya sobre Nínive. En el verso 3 dice, y Jonás se levantó, sí, pero se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. La intención de Jonás, hermanos, no es levantarse e ir a donde Dios le estaba diciendo, sino huir de la presencia de Dios. Pero el verso 4 empieza, hermanos, con la palabra que sí aparece con la palabra pero. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que hundiría la barca. Pero Jehová. Esto quiso hacer Jonás, huir de la presencia de Dios. Tenía sus razones para huir e hizo su intento. Pero observen algo, hermano, también. Puedes intentar huir de la presencia de Dios y hasta pagar el costo en tu intento y nunca llegar a donde pensabas llegar huyendo de Dios. Observe otra vez. Otra lección que aprendemos aquí. Puedes intentar huir de la presencia de Dios y pagar el precio de querer huir de la presencia de Dios y nunca llegar a donde piensas ir. ¿A dónde pensaba ir Jonás? A Tarsis. Y para ir a Tarsis, ¿qué necesitó Jonás? Comprar el vuelo, en este caso el viaje. ¿Llegó? No llegó. ¿Cuál es la lección para mí? Sigue huyendo de la presencia de Dios, sigue pagando el precio de pretender huir de la presencia de Dios, y al final te vas a dar cuenta que nunca llegaste a donde querías llegar. Mucha gente deja a Dios o nunca se interesa por Él por ciertos intereses personales, ciertos éxitos de esta vida, ciertos logros de la vida, que los logras me hicieron saber. ¿Te la pasaste bien? Pero Dios va a enseñarle a Jonás, que Él está en control de todo, que como Jonás mismo había de decir en el versículo 9, cuando dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, el Dios que creó todo, el que tiene control de todo. Dios, hermanos, puede saber dónde estamos, qué estamos haciendo y cuáles son las intenciones de las cosas por las que estamos haciendo. Es decir, Dios no solamente puede ver qué haces, Dios también puede ver por qué lo haces
Aún las cosas buenas. ¿Por qué hacen las cosas buenas? No solamente que las hacen, sino con qué intención. Dios puede saber todo. De esto, hermanos, es Dios, hermanos. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Dios recorren toda la tierra y miran a los buenos y a los malos. Es decir, hermanos, que todos estamos bajo el radar de Dios. Todos estamos. A veces queremos vivir fuera del radar de Dios, donde Dios no nos alcance a ver qué estamos haciendo. Pero todos vivimos bajo el radar de Dios. Y no hay nadie que pueda pasar desapercibido. Y no solamente vivimos bajo el radar, que puedes observar lo que está pasando, sino que Dios interviene muchas veces, interactúa muchas veces, hermanos, para llamar la atención, para despertar, hermanos, nuestra conciencia, para darnos cuenta de en qué punto estamos. ¿Qué pasó con Jonás una vez que creyó, una vez que pagó el boleto y se echó y entró a la nave, al barco? ¿Qué fue lo que a continuación hizo? Dormir. ¿Por qué? ¿Qué pensaba Jonás hasta este momento? La hice. Me fui de Dios. Me pude apartar de Dios. Y ese sueño, hermanos, que estaba teniendo Jonás, se volvió pesadilla, que lo despertó, hermanos, y lo hizo poner en su realidad de que estaba al borde de la muerte y ni siquiera lo sabía. Porque estamos bajo el radar de Dios. Él puede ver buenos y malos, Él puede ver lo que hacemos, por qué lo hacemos. Él puede ver. Hermanos, ¿qué les gusta el Salmo 139? ¿Qué les gusta el Salmo 139? Vaya conmigo sin quitar tu dedo de ahí de la Biblia. El Salmo 139. ¿Qué es lo que David aprendió y Jonás aprendió y nosotros tenemos que aprender, hermanos? Y recordar, aunque muchas veces lo sabemos en el versículo 7. La pregunta que hace David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo va a pasar esto? Y luego vamos a ver diferentes posibilidades. ¿A dónde podríamos correr? ¿A dónde podríamos huir? ¿A dónde podríamos apartarnos de Dios? Bueno, si subiera a los cielos, si pretendo llegar a los cielos y esconderme de ti, ahí estás tú. No pude. Y si en el Seol hiciera mi estrado, en la tumba, en las profundidades, ahí también estás. Y si tomara las alas del alma y habitar en el extremo del mar, bueno, ya me fui a lo más alto y ahí estás tú. Ya me fui a lo más profundo, ahí estás tú. Me voy a lo más lejos, a la orilla del mar, en el extremo del mar, y aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bueno, lo voy a intentar en la oscuridad. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, en las tinieblas no. Pues en lo alto me encuentra, en lo bajo me encuentra, en lo lejos me encuentra, pero en la oscuridad no, hermano. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. Puedo intentar huir, pero no me puedo esconder. Puedo intentar correr, pero no me puedo matar, no me puedo esconder. Dios me va a encontrar, Dios me ve. En lo alto, en lo profundo, en lo lejos de las tinieblas, ahí está.
Dios le va a enseñar a Jonás. Buen intento, que ya lo vamos a ver como intento, Jonás, pero fallido, porque no te puedes ocultar de mí. ¿Tú quieres hacer Jonás? Pero Dios le va a enseñar a Jonás. Eso no. Y viene un fuerte viento en aquel mar y empieza a embravecer el mar, hermanos. Y dice la escritura que los marineros pensaban que se partiría la nave en el verso 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones en donde estamos dándonos cuenta que lo que pretendía hacer no me salió? Es más, estoy en peor condición. No solamente no pude, como quien intentó hacer un negocio e invirtió todo su dinero, invirtió todo su tiempo. Y no tuvo el negocio y ahora no tiene dinero. ¿No es así? Dios, hermanos, nos está enseñando que Él está en control de todo. Él está viendo a todos. Él, hermanos, en las tinieblas, en la distancia, en lo profundo, en lo alto, Dios está en control de todo. Y no podemos apartarnos de Él. Hay más cosas, pero voy a ir al tercer asunto que quiero ver, el otro pero, en el versículo 17. Dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora noten esto, todo está bajo control de Dios, todo está, hermanos, bajo la providencia de Dios, todo está bajo la dirección de Dios. Y Jonás quiso ir y está buscando cómo apartarse, y Dios entonces viene a hacer que venga una gran tormenta, y luego finalmente Jonás le dice a los marineros que lo echen al agua, porque una vez que lo echen al agua, entonces el viento se va a calmar, y las amenazas de que la nave se parta, hermanos, se desvanecerán, y los marineros no lo quieren hacer. Los marineros están luchando para mantener la nave a flote y también salvar a Jonás, pero al ver que no se puede, lo arrojan al mar. Y ahí va, usted va a ver el capítulo 2, cuando veamos a Jonás corriendo hacia Dios, como se va hundiendo. Será como su vida. Es el último intento fallido de Jonás por no hacer la voluntad de Dios. Si acaso le hago todo. O es un intento fallido de Jonás. Vamos a ver. Porque lo que sigue es una muerte inminente. No hay manera de salvarse. Cuando las cosas están así, cuando las cosas están así, cuando ya no hay salida, cuando ya parece que no hay remedio, cuando las cosas, hermanos, ya llegaron al tope y ya no hay más nada que hacer, esperar la muerte, se acabó todo. Pero Dios, otra vez, interviniendo. Y aquel pez, hermano, no era algo en contra de Jonás. El pez era un medio de salvación para Jonás. ¿Sabe eso?
Pero Dios dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, vivo, obviamente, vivo, porque en el capítulo 2 él va a estar orando desde el vientre del pez, y después lo arroja el pez a la tierra. Y hermanos, en este tercer punto observen esto, hablando de Pedro. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, pero Jonás fue a Tarsis. Jonás quiso huir de Dios, pero Dios lo hizo regresar. Jonás estaba a punto de perder la vida, pero Dios lo sacó de las profundidades del mar. Dios hizo eso. Y cuando hablamos de una vida, hermanos, destruida y la mano de Dios extendiendo para salvar, recuerdo el pero que interviene allí, el que hace la diferencia y para bien, y que ese pero viene de parte de Dios. Lean los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2. Cuando el texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales también todos en otro tiempo estuvimos, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo los deseos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habíamos decidido huir de la presencia de Dios, decidí elegir que yo manejo mi vida, Señor. Haz tu lado, tú siéntate acá atrás del carro y deja de manejar a mí. Cuando he decidido que, no, tú no vas a decidir por mí, yo voy a elegir, yo voy a decidir qué va a hacer y no necesito tu consejo, yo sé, yo tengo tantos años, tengo 56 años, yo tengo mucha vida vivida, sé cómo hacerlo, de manera que muchas gracias por tu ayuda, pero no la necesito. Y cuando estoy pensando así y ¡pum! De repente mi vida se viene abajo, estoy destruido, moralmente, a veces hasta matrimonialmente, hermanos, familiarmente, económicamente, se vino todo abajo y lo más importante de todo, espiritualmente, porque decidí seguir mi propio camino. Y cuando llevando el carro y mandando atrás a Dios y manejando yo mi vida y no puse atención y en una vuelta resto cuando iba en el exceso de velocidad y ¡pau! Choqué el carro y ahí estoy en la sala de emergencias de cuidados intensivos urgentes porque estoy muriéndome. Estoy hablando espiritualmente, metafóricamente. Verso 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, no me lo merezco, pero por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Por gracia sois salvos, y nos dio vida con Cristo Jesús, y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Yo lo eché a perder. Yo dañé el carro, lo dejé en pérdida total. Pero Dios fue y arregló mi vida, me perdonó mis pecados y me dio esa oportunidad por pura gracia. Pura gracia. Por eso el apóstol Pablo diría en el versículo 8 y versículo 9 de Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no se la ganaron, no tienen méritos suficientes para que Dios los haya salvado.
No es por obras que nosotros hayamos hecho para que nadie se gloríe. Es para decir, como después diría con acto, Señor, gracias, porque la salvación la recibí de ti. ¿Me equivoqué? Pero me sacaste de la muerte y me diste tu propiedad. Por pura gracia, Señor. Por pura gracia. Y ahora sigue extendiendo esa misma gracia salvadora a todos los hombres. A todos, y hombres en términos generales, hombres y mujeres. Dios sigue en la misma intención que tenía para Nínive, en el mismo propósito que tuvo para Jonás, lo mismo que tiene para nosotros. Su intención es favorecernos, perdonarnos, ayudarnos a aprender a vivir sobre esta tierra, prepararnos para ir al cielo y después estar con Él en gloria eterna. ¡Todo! ¿Qué daño tiene eso? ¿Qué problema encuentras en eso? Pero seguimos huyendo. Por eso, hermanos, por eso, amigos, el día de salvación, el mejor día de su salvación para usted, el mejor día, ¿sabes cuál es? Hoy es el mejor día para salvarse. Mañana, ayer, ¿puedo regresarlo? No, no puedo regresarlo. ¿Puedo volver atrás del tiempo y arreglar mi vida? No lo puedo arreglar. Ya quedó así. ¿Mañana? No sé. No sé qué va a pasar mañana. ¿Cuántos planes, cuántos propósitos, hermanos, cuántas intenciones, cuántas ilusiones truncadas, pensadas para mañana? El mejor día es hoy. El mejor día es hoy. Por eso, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, la invitación de Dios es que Dios manda a todos los hombres de todo lugar. Lea Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, en el tiempo de Pablo y en la hora del tiempo nuestro, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. El verso 31 dice: por cuanto he establecido un día con el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó la novia a todos por haber levantado los humanos. No solamente se arrepienten, Dios manda que nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados. De hecho, el capítulo 2, verso 38. Dios quiere que Jesucristo dijo: el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Qué pasa si no, Señor? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si sigo huyendo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasa si lo planeo para después? Ahorita tengo otros propósitos, tengo otras prioridades. ¿Qué tal si me alcanza la muerte? ¿Qué pasaría? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando te preguntáramos? Y si no me arrepiento y me bautizo, Señor, ¿qué me podría pasar? Por eso me acordé de esa razón. Deje de huir de Dios. Empecemos a correr hacia Dios. Y nos ponemos de pie y cantamos el himno de Dios.